Bienvenidos a mi canal, donde la emoción nunca se detiene y los secretos de tus actores favoritos se revelan uno tras otro. Soy su anfitriona y hoy, prepárense porque les traigo un bombazo, un escándalo, una revelación que les va a dejar con la boca abierta y las redes sociales ardiendo. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman y de Demet Özdemir, dos nombres que, juntos, han encendido la pantalla y nuestros corazones en Erkenci Kuş, o pájaro soñador, como la conocemos en español. Pero no crean que nos vamos a conformar con recordar sus escenas románticas y sus momentos divertidos. No. Hoy vamos a desentrañar lo que realmente piensa Can Yaman sobre la belleza de Demet Özdemir, y no solo eso, también exploraremos la complejidad de su relación, los rumores que los rodearon, y el impacto que Erkenci Kuş tuvo en sus carreras y en la industria del entretenimiento turco. ¿Están listos para saber qué opina el galán turco por excelencia sobre la que fue su compañera, su amiga, y quizás, algo más? Prepárense porque este vídeo está cargado de secretos, análisis y, por supuesto, mucho drama. Así que sin más preámbulos, acomódense, sírvanse su bebida favorita, y prepárense para descubrir los secretos más jugosos. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de estas explosivas novedades. Suscríbanse. Empecemos. Can Yaman y Demet Özdemir, el fuego de Erkenci Kuş. Can Yaman, ¿quién no conoce a este bombón turco? Alto, moreno, con una mirada que derrite y con ese carisma que lo convierte en el sueño de muchas. Su físico, por supuesto, es innegable, sus rasgos definidos, sus ojos expresivos y su escultural cuerpo lo han catapultado a la fama internacional. Pero más allá de su atractivo, Can ha demostrado ser un actor talentoso, capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde el romántico Can Divit en Erkenci Kuş hasta el enigmático Ferit Aslan en Dolunay. Su dedicación al trabajo y su compromiso con sus personajes lo han convertido en uno de los actores más solicitados de Turquía. Y Demet Özdemir, la dulzura personificada, con esa sonrisa que ilumina cualquier lugar y esa belleza natural que cautiva a todos. Su encanto reside en su naturalidad, su frescura y su capacidad para transmitir emociones genuinas. Demet, con su belleza, su espontaneidad y su profesionalismo, es una actriz que ha demostrado su versatilidad en diferentes proyectos, desde comedias románticas hasta dramas más profundos. Su talento para la interpretación y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas del público turco e internacional. Juntos en Erkenci Kuş crearon una química que traspasó la pantalla. La historia de amor de Sanem y Can, llena de malentendidos, momentos cómicos y pasión desenfrenada, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La conexión entre Can y Demet era palpable, tanto en las escenas románticas como en los momentos más divertidos. La forma en que se miraban, la manera en que se complementaban, la complicidad que compartían, todo indicaba que algo especial estaba sucediendo entre ellos. Pero, ¿qué hay detrás de esa química? ¿Qué piensa realmente Can Yaman sobre la belleza de Demet? ¿Cómo influyó esta conexión en el éxito de la serie? Y lo más importante, ¿qué pasó después de que las cámaras se apagaron? El contexto, rumores, miradas y la presión mediática. Para entender esto, debemos recordar el contexto. Durante la grabación de Erkenci Kuş, los rumores de romance entre ambos actores eran constantes. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, no tardó en especular sobre una posible relación entre Can y Demet. Las fotos juntos, las declaraciones ambiguas, las miradas cómplices en las entrevistas y en los eventos, todo apuntaba a que algo más estaba sucediendo fuera del set. Los fans, por su parte, se volcaron en las redes sociales, creando comunidades dedicadas a la pareja y analizando cada detalle de sus interacciones. La presión mediática era enorme y tanto Can como Demet se vieron sometidos a una constante vigilancia. Cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier foto era analizada al detalle, buscando pruebas de un romance secreto. La prensa, ávida de titulares, no dudó en publicar noticias y rumores sobre la supuesta relación, alimentando aún más la expectación y el interés del público. Las portadas de las revistas y los artículos de las páginas de espectáculos se llenaron de fotos de Can y Demet, acompañadas de titulares que sugerían un romance en ciernes. La intensa atención mediática, aunque a menudo beneficiosa para la promoción de la serie, también conllevaba una gran presión para los actores. Debían lidiar con el escrutinio constante de sus vidas privadas, con la especulación sobre sus sentimientos y con la expectativa de confirmar o desmentir los rumores.
Esta situación, sin duda, afectó la dinámica entre ellos y Theo. Implicó cualquier posible relación sentimental. Asterisco asterisco las declaraciones de Can llaman, admiración y discreción asterisco asterisco. Analicemos las declaraciones de Can llaman. Aunque siempre ha sido muy discreto sobre su vida privada, en diversas entrevistas ha hablado sobre Demet. Nunca ha negado su admiración por ella. Al contrario, ha destacado su profesionalismo, su talento y, por supuesto, su belleza. Siempre ha resaltado la conexión especial que tenían, esa complicidad que se veía reflejada en cada escena. En sus entrevistas, Can siempre ha sido cuidadoso con sus palabras, evitando confirmar o desmentir los rumores sobre su relación. Sin embargo, sus respuestas siempre han sido elogiosas hacia Demet, destacando sus cualidades como actriz y como persona. Recuerdo una entrevista en particular, donde le preguntaron directamente sobre Demet. Can, con una sonrisa pícara, respondió algo así como: Demet es una mujer hermosa, con un corazón aún más bello. No dijo nada explícito, pero la forma en que lo dijo, la mirada que le dedicó al periodista, eso lo decía todo. Era evidente la admiración, el respeto y, quizás, algo más. En otra ocasión, al ser preguntado sobre la química que tenía con Demet en pantalla, Can respondió: la química es algo que no se puede fingir. Tienes que sentirla, y con Demet la sentí. Nos entendíamos muy bien, nos reíamos mucho y nos apoyábamos mutuamente. Estas palabras, aunque no confirman una relación romántica, revelan la profunda conexión y la complicidad que existía entre ellos. A lo largo de sus entrevistas, Can ha demostrado un gran respeto por Demet, valorando su talento y su profesionalismo. Siempre ha evitado hablar de su vida privada, pero nunca ha ocultado la admiración que siente por ella. Asterisco asterisco el lenguaje corporal, un espejo de sus sentimientos asterisco asterisco. Además de las declaraciones, hay que analizar el lenguaje corporal. En las entrevistas, en las alfombras rojas, en las fotos. Can siempre se mostraba protector y atento con Demet. Sus miradas eran constantes, sus risas compartidas, sus gestos de cariño evidentes. La manera en que la miraba, la forma en que la escuchaba, reflejaba una conexión muy especial. El lenguaje corporal es un poderoso indicador de los sentimientos y las emociones. En el caso de Can y Demet, sus gestos, miradas y sonrisas revelaban una complicidad y una conexión que iba más allá de la amistad. En las entrevistas, se podía apreciar la forma en que Can la miraba, con una mirada atenta y llena de admiración. Sus ojos brillaban cuando hablaba de ella, y su sonrisa era genuina. En las alfombras rojas se mostraban muy cercanos, compartiendo risas y gestos de cariño. Can siempre la protegía, cuidando de ella y mostrándose atento a sus necesidades. En las fotos se les veía muy cómodos juntos, posando de forma natural y espontánea. Sus miradas se cruzaban, sus manos se rozaban, y su lenguaje corporal transmitía una conexión muy especial. Estos gestos, aunque no son una prueba definitiva de una relación romántica, sí sugieren una gran cercanía y una profunda conexión emocional. Asterisco asterisco el impacto en las redes sociales, un fenómeno fan asterisco asterisco. Y no podemos olvidar los comentarios en redes sociales. En ese entonces, cada foto que publicaban juntos era un terremoto en Internet. Los fans enloquecían, comentando sobre la química entre ellos, pidiendo que fueran pareja en la vida real. Y aunque Can y Demet nunca confirmaron nada, tampoco negaron rotundamente. Las redes sociales fueron un hervidero de actividad durante la emisión de Erkencicus. Los fans crearon comunidades dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y teorías sobre su relación. Cada publicación de Can y Demet era analizada al detalle, buscando pistas sobre su supuesta romance. Los hashtags como @CanDemet, @SanemCan y @Erkencicus se convirtieron en tendencia, y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de cariño y de esperanza. Los fans soñaban con verlos juntos en la vida real, y la incertidumbre sobre su relación alimentaba aún más el fervor de la afición. Los memes, las fotos editadas y los vídeos con escenas de la serie se multiplicaron, creando un ambiente de entusiasmo y de expectación. Los fans se sentían parte de la historia, y su apoyo y su cariño contribuyeron al éxito de la serie y a la popularidad de Can y Demet. Asterisco asterisco la belleza de Demet, más allá de lo físico asterisco asterisco. Pero, ¿qué tipo de belleza valoraba Can en Demet? No solo la belleza física, que por supuesto, es innegable.
Khan siempre ha sido conocido por su gusto por las mujeres inteligentes, con carácter y con una fuerte personalidad. Y Demet, con su encanto, su espontaneidad y su profesionalismo, encajaba perfectamente en esa descripción. Demet no es solo una cara bonita. Es una actriz talentosa, comprometida con su trabajo y con una personalidad arrolladora. Su belleza va más allá de lo físico. Es la belleza que irradia de su interior, su alegría, su energía, su forma de ser. Y creo que eso es lo que más atraía a Khan. Khan ha declarado en varias ocasiones que admira a las mujeres con personalidad, con inteligencia y con un espíritu independiente. Demet, con su talento, su encanto y su profesionalismo, encajaba perfectamente en esa descripción. Su alegría, su energía y su forma de ser la convierten en una persona irresistible. La belleza de Demet reside en su autenticidad, en su capacidad para ser ella misma, sin importar lo que digan los demás. Es una mujer segura de sí misma, con un gran sentido del humor y con una gran capacidad para conectar con las personas. La belleza de Demet es la belleza que atrae a Khan, la belleza que va más allá de lo físico y que reside en su interior. ¿Por qué nunca se concretó un romance? Las teorías y las conjeturas ***. Ahora bien, ¿por qué nunca se concretó un romance? Hay muchas teorías. Algunos dicen que eran muy jóvenes, que estaban enfocados en sus carreras, que la fama y la presión mediática fueron un obstáculo. Otros creen que sí hubo algo, pero que decidieron mantenerlo en secreto por el bien de sus carreras. Lo cierto es que nunca lo sabremos con certeza. Las razones por las que Khan y Demet nunca confirmaron una relación sentimental son múltiples y complejas. Una de las teorías más populares es que estaban enfocados en sus carreras y que no querían que una relación personal interfiriera con su trabajo. Ambos eran jóvenes y ambiciosos y querían consolidar sus carreras en la industria del entretenimiento. Otra teoría es que la presión mediática y la atención constante de los fans fueron demasiado para ellos. La pareja se convirtió en el centro de atención, y cualquier gesto o palabra era analizado al detalle. Esta situación, sin duda, pudo haberlos distanciado y dificultado el desarrollo de una relación sentimental. También se especula que sí hubo algo entre ellos, pero que decidieron mantenerlo en secreto por el bien de sus carreras. La industria del entretenimiento turca es muy conservadora, y las relaciones sentimentales entre actores pueden ser mal vistas. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Khan y Demet nunca confirmaron una relación sentimental, y su relación siempre se mantuvo en el ámbito profesional. La química innegable, un legado de Erkenci-Kuş ***. Lo que sí podemos afirmar es que entre Khan y Demet hubo una conexión especial, una química innegable. Y que Khan, sin dudarlo, admira y valora la belleza de Demet Özdemir, tanto por fuera como por dentro. La química entre Khan y Demet fue el ingrediente secreto del éxito de Erkenci-Kuş. Su complicidad, su conexión y su capacidad para transmitir emociones genuinas conquistaron a millones de espectadores en todo el mundo. Su relación profesional fue un ejemplo de trabajo en equipo, de respeto y de admiración mutua. Su química fue palpable y su talento individual se complementó a la perfección. El legado de Erkenci-Kuş es la demostración de que el talento, el esfuerzo y la química pueden crear algo mágico. El presente, trayectorias separadas, pero la admiración permanece ***. Y ahora hablemos de las especulaciones actuales. Después de Erkenci-Kuş, ambos actores siguieron caminos separados, pero siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Hoy en día ambos están enfocados en sus carreras, y aunque no se les ha visto juntos públicamente, los fans siempre están atentos a cualquier señal. Después del éxito de Erkenci-Kuş, Can Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos profesionales diferentes. Can se mudó a Italia para continuar con su carrera, mientras que Demet se quedó en Turquía para participar en nuevos proyectos. A pesar de la distancia y de sus compromisos profesionales, siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Han expresado su admiración mutua en entrevistas y en redes sociales, y han demostrado que el cariño y el respeto perduran. Los fans, por su parte, siguen soñando con una reunión entre ellos. Las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo y de cariño, y los rumores sobre posibles proyectos en conjunto no cesan. La admiración y el respeto entre Can y Demet siguen presentes, y la química que los unió en Erkenci-Kuş sigue siendo latente.
Asterisco asterisco rumores y proyectos futuros, ¿volveremos a verlos juntos? Asterisco asterisco. Recientemente han circulado rumores sobre posibles proyectos en conjunto. ¿Será que volveremos a ver a Khan y Demet juntos en la pantalla? Eso sería un sueño hecho realidad para muchos. Pero por ahora, todo son especulaciones. Los fans de Khan y Demet siempre han soñado con verlos juntos en un nuevo proyecto. La química que demostraron en Erkencicus fue tan intensa que el público desea volver a verlos juntos. Recientemente han surgido rumores sobre posibles colaboraciones entre ellos, pero hasta el momento no hay nada confirmado. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, y los fans siguen esperando con ilusión. La posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla es un tema recurrente en las redes sociales, y la especulación y la emoción son constantes. Asterisco asterisco la respuesta. Está definitiva, admira, respeta y considera hermosa a Demet asterisco asterisco. Lo que sí es seguro es que la admiración entre ellos sigue presente. El respeto que se tienen es evidente y la química, aunque no esté en pantalla, sigue siendo latente. Y ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué piensa Can Yaman de la belleza de Demet Özdemir? La respuesta es clara, la admira, la respeta, y la considera una mujer hermosa, tanto por dentro como por fuera. Y eso, amigos, es lo que hace que esta historia sea tan especial y que nos siga emocionando a todos. En definitiva, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un fenómeno que traspasó la pantalla y conquistó a millones de personas en todo el mundo. Su química, su complicidad y su talento individual crearon algo mágico. Can admira a Demet por su belleza, por su talento y por su personalidad. La respeta y la considera una mujer especial, tanto por dentro como por fuera. La historia de Can y Demet es una historia de amor, de amistad y de profesionalismo. Es una historia que nos sigue emocionando y que nos recuerda que la magia del cine puede ser real. Asterisco asterisco conclusión y reflexiones finales asterisco asterisco. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo lleno de secretos y revelaciones. Espero que hayan disfrutado este análisis profundo sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado sus declaraciones, su lenguaje corporal, las opiniones de los fans y las especulaciones actuales. Ahora cuéntenme ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que entre Can y Demet hubo algo más? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos y debatir con ustedes. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas y que la vida, a veces, nos sorprende con giros inesperados. Su historia nos enseña que la admiración, el respeto y la química pueden crear algo especial, incluso si no se materializa en un romance duradero. La admiración mutua entre Can y Demet es innegable y su conexión sigue siendo evidente, incluso años después de que las cámaras se apagaron. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por compartir esta pasión por las novelas turcas y el cotilleo. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más drama y, por supuesto, mucha emoción. Hasta la próxima.